Bienvenidos a la cocina de Teli. Ahora tenemos una delicia de receta, te la brindamos siempre, te digo, de mi corazón hasta tu cocina, y son unos deliciosos chiles en escabeche, un escabeche delicioso al estilo guatemalteco. Si no saben qué es un escabeche delicioso, son chiles en vinagrado, chiles caseros en vinagre. Bienvenidos, ahorita comenzamos. Cuando veas esta receta y aprendas a hacerla, ya no querrás comprar esas latas de chile en las tiendas. ¿Por qué? Porque tú ya podrás hacerlo y te saldrán más deliciosos. Y para comenzar, acá tenemos algunos de los ingredientes: 9 chiles jalapeños, nuestro ingrediente estrella, una coliflor, y tenemos también una zanahoria grande, una cebolla. Esos son algunos ingredientes que le vamos a poner a este rico escabeche. Vamos a comenzar pelando nuestra zanahoria. Recuerden que es una zanahoria grande. Y así es como va a ir. Van a ser tipo rodajitas. Y si hay algunas rodajas grandes que te parecen muy grandes, puedes partirlas por la mitad, por supuesto. Pero esto es al gusto. Yo partiré algunas así y las demás las dejaré enteras, completas. Así creo que se van a quedar nuestras ricas zanahorias. Luego seguimos con la coliflor. Como tú sabes que la coliflor viene en trocitos grandes, florecitas grandes, lo que yo voy a hacer es cortar pedacitos pequeños. Pero siempre les digo, es al gusto. Muy fácil. Verás que con esta receta ya no querrás comprar tus chiles en lata, tus chiles jalapeños en lata, porque estos te saldrán deliciosos. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si no lo has hecho, eres bienvenido. Todos son bienvenidos. Así vamos a estar sacando las florecitas. Mira, así mero. Aquí ya hicimos toda la coliflor. Vean, quiero decirles que es una coliflor grande. Bueno, no tan grande, pero sí más grande que mediana. Así es de que acá tenemos ya los dos ingredientes: zanahoria, coliflor, y ahora seguimos con nuestra cebolla. Yo le voy a poner una cebolla. Lo que vamos a hacer es cortar ya sea rodajitas o algunas julianas. Yo la voy a cortar así para que no salgan los trocitos, las julianas muy grandes. Mitad, 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 mitad. Así, miren, mi gente hermosa. Espero me saluden, me digan desde dónde me ven. Yo siempre les contesto. Aquí ya terminamos con nuestra cebolla. La vamos a poner en un recipiente. Y vamos a continuar con nuestros chiles jalapeños. Vean qué cebollita tan rica, esto le da un rico sabor. Vean, son 9 chiles, como les decía. Espero no enchilarme. La verdad que yo hubiera querido utilizar algunos guantes. Yo voy a sacar rajitas, voy a sacar 4 de cada uno. Les digo que hubiera querido utilizar algunos guantes, pero no los he comprado, no los tengo. Así es que vamos a tratar de no enchilarnos, hacerle despacio, con moderación, agarrando el cuchillo, porque no nos queremos enchilar. El jalapeño sí hay unos que pican mucho, pero aquí vamos, 4 de cada uno vamos a sacar, mi gente hermosa. Le quitamos el tronquito. Bueno. Y así lo vamos a hacer con todos.
Y aquí ya los sacamos todos en rajita. Así es de que vamos a ponerlos por acá para tenerlo ya listo. Recuerda que si tú quieres hacerlo más suave, más pequeño, mitad cada uno, lo puedes hacer también que las rajitas salgan más pequeñas y te van a salir más. Con 9 jalapeños es más que suficiente. Acá los tenemos, vamos a lavar la tabla porque tiene chilito. Vean, acá tenemos nuestros ingredientes: cebolla, chiles, y acá tenemos zanahoria, coliflor. Ahorita les mostramos los demás ingredientes mientras los vamos utilizando. En una sartén vamos a poner un poquito de aceite. Yo voy a poner un poquito de aceite de oliva extra virgen. Es este. Recuerden que esto lleva un poquito de grasita. Vamos a depositar nuestra zanahoria, nuestra coliflor. También vamos a agregar nuestros chiles y vamos a agregar nuestra cebolla en julianas. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a remover muy bien. Esta receta, recuerden que es fácil de hacer. Hagan en sus casas, les va a encantar. Les decía que ya no les van a dar ganas de estar comprando por ahí esas latas que venden. Mejor lo hecho en casa. ¿Y qué más le vamos a agregar? Unas hojitas de laurel. Vean, más o menos unas 6 hojitas de laurel por todos lados. Lleva poquito de tomillo. Miren, recuerden que si ustedes le quieren poner lo que son clavitos de olor, pimientita, le pueden poner también. Yo no le voy a poner porque a mi gusto considero que no lo lleva. Esto es al gusto. Le vamos a poner el orégano. Orégano sí lleva suficiente. A mi gusto, orégano lleva suficiente. Esto hace que sea un rico escabeche. Miren, yo le estoy poniendo por todos lados. Se lo vamos a poner todo, porque no. Ahora vamos a remover, seguir removiendo muy bien. ¿Qué le vamos a poner? Como considero que no le puse mucho aceite y es bastante verdurita, le vamos a agregar un chorrito más. Mira, chorrito más por todos lados. Yo estoy utilizando buen aceite de oliva para que no nos haga daño, así de que no importa, eso siempre se le pone hasta a nuestras ensaladas. Vamos a remover muy bien. Te recuerdo que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Le vamos a poner sal al gusto. Recuerda que esto es al gusto, lo puedes probar al final. Siempre una comida se prueba al final para saber cómo está. Vamos a ponerle un poco de agua, más o menos una tacita de agua. Pero eso es calculado también. Le vamos a poner nuestro rico vinagre. Mira, yo estoy utilizando mi vinagre preferido, el vinagre de manzana. Ese es bueno para nuestro estómago. El vinagre es vida, mi gente hermosa. Si no lo saben, le vamos a poner un poquito más de agua, más o menos taza y media de agua. Ahora vamos a remover muy bien, que se le concentre la sal, los sabores. Esto huele riquísimo. Saben que el tomillo, el laurel, el orégano huele riquísimo. Así es de que lo vamos a dejar acá, que se haga el escabeche muy bien, que se curta muy bien esos ricos chiles y toda la verdurita. Este escabeche va a salir riquísimo. Y después que estuvieron acá muy tapados por unos 15 minutos con el fuego no tan alto, no tan bajo, pues ya está. Esto ya está listo. Lo probamos de sal, está delicioso.
riquísimo. Ahí sí que esto huele riquísimo, mi gente hermosa. Ya está. Vamos a apagarle el fuego y vamos a dejar que se enfríen. Ahorita les seguimos mostrando. Y ahora lo que vamos a hacer es depositarlos en un frasco de vidrio. Así ahí te durarán hasta unas 4 semanas, que más o menos en 4 semanas tú ya te lo has terminado de comer, porque yo sé que cuando tú cocinas cantidades así como esta, pues yo sé que tú compartes con tu linda familia. Vamos a buscar otra cuchara para echarle el caldito, porque aquí se nos sale toda el agüita. Bueno, aquí vamos a ponerle lo que es el juguito. Recuerden que, bueno, yo tengo acá para 2 frascos, esas cantidades que les mostré. Esto sirve para para 2 frascos de estos, vean, para 2 frascos de estos. Por eso vamos a compartir el caldito en los 2 frascos. Recuerden hacerlo en casa, mis hermosas. Recuerden hacerlo en casa. Y consiente a los tuyos. Siempre te los digo, consientan a los tuyos. Vean, acá ya está terminado. Y así nos quedaron nuestros ricos chiles envinagrados, escabeche guatemalteco. Vean, 2 frascos completos grandes nos salieron, más esto que tenemos acá. Espero lo hagas en casa, espero te haya gustado la receta. Si te gustó, compártela, regálame un like, comenta, y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal La Cocina de Teli para ver esta y muchas más recetas. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Mira qué escabeche más delicioso, chiles envinagrados. Bendiciones.